Esta tarde tenemos como conferenciante al señor Albert Ribó. Cederé la palabra al profesor Agustí Casas, que lo presentará y explicará su currículum. Habíamos pensado en un abogado que va a tocar un tema. El título de la conferencia de hoy es Posibles causas y eventuales soluciones de la crisis. Claro, la crisis es siempre la misma, ¿no? Como aquel chiste, ¿cómo es que crisis no se escribe con plural y es que siempre la misma? Pues ya lleva unos cuantos años y entonces nos conocemos desde hace varios años y él hizo algo parecido a lo que va a hacer hoy en otro contexto y francamente lo encontramos muy enriquecedor y le sugerimos que se podía explicarlo un poco aquí. Bien, entonces el señor Albert Ribó es abogado desde hace 20 años y ha ejercido pues como procesalista y después también 4 años como, digamos, mediador. Y en esta línea de mediador pues ha participado en el programa Focus de la Generalitat de Cataluña y también es árbitro del Centro de Mediación y finalmente, para pasarle la palabra, también es un contertuliano prácticamente fijo y entusiasta de una ciudad de la costa, donde creo que es medio cautivo, ¿no? Tiene un programa propio ya incluso de... Bien, y nada más, le paso la palabra sobre este título de posibles causas y eventuales soluciones de la crisis. Tienes la palabra, ¿no? Bueno, en cualquier caso, primero, gracias por invitarme. Segundo, voy a ser políticamente incorrecto, no voy a ser nada académico, solo voy a aportar unos datos contrastados por fuentes solventes y a partir de aquí la gente que opine. Mi interpretación solo la daré al final, en el apartado de conclusiones, y lo único que me voy a limitar es pues, pura y simplemente aportar datos pues, del Fondo Monetario Internacional, de diarios económicos y poco más. Son datos que me ha costado encontrar porque no son muy accesibles, pero creo que son muy relevantes. Sin más preámbulo, voy a empezar. Dicen que no hay dinero, que hay crisis, que estamos en periodo de vacas flacas. Bien, la riqueza mundial, como estáis viendo en la transparencia, al menos hasta el año pasado, que es el último dato que yo tengo constancia, es de más de casi 123 billones de dólares. El mundo es rico, es altamente rico y cada día en el planeta se producen miles de millones de dólares o euros de crecimiento económico de los países. Hay dinero y hay dinero sobrado para que no haya ni hambre, que no haya ningún tipo de persona que muera por hambre, por ejemplo. La riqueza mundial está mal repartida, el 34% está en Estados Unidos, el 30% en Europa y los países del Asia y Pacífico reúnen solo pues, lo que sería un 24%, ¿no? Los datos, podríamos decir sucintamente que el primer mundo aglutina el 90% de toda la riqueza del planeta, mientras que el resto, Asia y Pacífico, un 24%, América Latina y el Caribe un 4%, Asia y países pobres un 3%, la India un 3%, África un 1%. El reparto es totalmente injusto. Bien, ¿dónde está el dinero? El dinero, buena parte del dinero está oculto, permanece oculto, está en paraísos fiscales. Según la Unión Europea, en el mundo hay unos 50 paraísos fiscales, según la ONU son 74, o sea que no es pacífico el número de paraísos fiscales, pero lo que es seguro es que como mínimo, porque estos datos, claro, son paraísos fiscales, muchos se amparan en secreto, no está contrastado, pero los cálculos solventes que han hecho algunas entidades que se dedican a esto son 7 billones de dólares, un 13% del Producto Interior Bruto planetario está en paraísos fiscales. Estamos hablando de una cuarta parte del dinero mundial que está en negro, que no tributa. Evidentemente, pues no genera beneficios para el Estado, no pueden hacerse obras ni políticas sociales. Según el FMI, para pagar los impuestos de estos paraísos fiscales se cubrirían de sobra los objetivos del milenio. Supongo que sabéis lo que son los objetivos del milenio, sería erradicar el hambre del mundo y no se tendrían que hacer ningún tipo de recortes sociales. Un ejemplo vecino de paraíso fiscal pues es Gibraltar, con 30.000 habitantes, tiene más de 81.000 empresas y un capital declarado de más de 8.100 millones de euros. 30.000 habitantes y 8.100 millones de euros. Bueno, entre otros ejemplos de multimillonarios, el ex candidato Mitt Romney de Estados Unidos, él mismo reconoció, porque
le obligaron a decirlo, evidentemente, no es porque tuviese mucho interés, que tiene escondidos los ricos del planeta tienen escondidos el equivalente a todo el PIB, tanto de Japón como de Estados Unidos. Eso está en paraísos fiscales. Bien, según el grupo número 1 del planeta estudioso de los paraísos fiscales, el Tax Justice Network, entre 17 y 26 billones de euros están escondidos en paraísos fiscales. Estos habrían aportado el orden de 230.000 millones de euros en recaudación por impuestos. Rusia, por ejemplo, tiene en paraísos fiscales del orden de 640.000 millones de euros. Datos del año pasado, desde principios de los 90. O sea, en lo que llevamos, lo que había antes no lo sabe. Tampoco lo saben ellos. Arabia Saudí tiene 179.000, casi digamos unos 180.000 millones de euros. Nigeria, un país pobre donde los haya, pues tiene 250.000 millones. El caso de Nigeria es lacerante porque solo con lo que tiene fuera podría pagar y cancelar toda la deuda que tiene Nigeria como deuda externa. Es decir, si no estuviesen sus propios dirigentes evadiendo dinero del país, el país no tendría ninguna deuda y además no habría pobreza. Bien, ahora quisiera aportar un concepto que para mí es interesante, igual no lo sabéis alguno, es individuos de alto valor neto. ¿Qué son esto? Los individuos de alto valor neto son 92.000 personas que son las más ricas del planeta. Son el 0,001 de la población mundial y ellos solos acumulan 6,3 billones de euros o 8 billones de dólares entre 92.000 personas. Según el Tax Justice Network, si los gobiernos consiguiesen tasar solo al 30%, al 30%, nuestro IRPF es más, el 3% de la rentabilidad al año que se calcula que dan los 17 billones evadidos, obtendrían ingresos de en torno a 155.000 millones. Es mucho más de lo que se invierte en los países ricos en ayuda al desarrollo. Estamos hablando de tributar al 30%, que no es una gran cantidad, y al 3% de rentabilidad. Suiza, por ejemplo, aglutina ella sola 20.000 millones de euros en cuentas corrientes de los griegos, solo de Grecia. Luego hablaremos de Grecia, si me da tiempo, de los que el 99% no está declarado. Bueno, según una consultora financiera, reconocido prestigio, la financiera Elba. Bien, seguimos hablando. De 2005 a 2010, la élite económica mundial consiguió evadir al menos 16,7 billones de euros a paraísos fiscales. Según la estimación más pesimista, y digo que los datos no están absolutamente contrastados porque por definición el paraíso fiscal oculta los datos, estos 16,7 billones podrían pasar y ser 26,5 billones en la estimación más pesimista. Claro, esto supera con creces todo el PIB, como hemos dicho antes, de Estados Unidos y de Japón juntos. O sea, la primera economía y la tercera economía del planeta. En 2010, los bancos más importantes del mundo, entre ellos está UBS, Credit Suisse, Goldman Sachs, gestionaron unos 5 billones de euros, casi tres veces más que en 5 años anteriores. Es decir, hay paraísos y cada vez hay más cantidad y más paraísos. Algunos países en vías de desarrollo, y esto ya lo he dicho, he puesto el ejemplo de Nigeria, todo el capital fugado desde los años 70 serviría para cancelar el 100% de su deuda externa. El fraude fiscal. Bueno, es íntimamente relacionado con lo que acabamos de decir. Según el New York Times, el fraude fiscal español es muy común entre 3 grupos. 1, las grandes familias. 2, las grandes empresas. Y 3, la gran banca. Es decir, los poderosos de verdad. Según la Agencia Tributaria Española, 74% del fraude se localiza en estos 3 grupos, con un total de 44.000 millones que el Estado, ha incluido el Estado y las comunidades autónomas, deja de ingresar. Bien, esta cantidad casi alcanza lo que es la cifra del déficit del gasto público social español respecto a la media de la Unión Europea, es decir, 66.000 millones de euros. Estamos hablando de 3 grupos de población que ellos solos monopolizan el 74% del fraude fiscal. ¿Cómo reacciona España? ¿Cómo reacciona el Gobierno? Pues bien, el gasto de España, que debería gastarse en su estado del bienestar, hablamos de sanidad, educación, escuelas, infancia, etcétera, por el nivel de desarrollo económico que tiene nuestro país, que está entre las primeras economías del planeta, tiene y no gasta porque el Estado no se atreve a recaudarlos. No porque no esté localizado el fraude está localizado, solo que a los muy poderosos nadie los toca.
Según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado, la gran mayoría de los investigadores se centran en autónomos y profesionales, entre los que yo me incluyo, pero que solo suponen un 8% del fraude. En cambio, la mayoría del esfuerzo del Estado se concentra en este grupo de población. Ya en su día, Aznar dijo que en España los ricos no pagan impuestos. Es cierto. O pagan una cantidad despreciable realmente. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los muy ricos hubieran evitado todos los recortes sociales que estamos padeciendo, que no son pocos. Las causas, habría que buscar cómplices también de estos paraísos fiscales, los más media. Salvo algún periódico muy puntual, de esto no se habla. Estos datos no aparecen en ningún sitio o los conoce muy poca población española. ¿Por qué? Bueno, porque la banca, esencialmente, y los muy ricos se ocupan de financiar los más media, porque, bueno, el cuarto poder, del cual ya es conocido, vía anuncios comerciales y vía financiación de los medios de comunicación. Es por esto que estos datos, que de otra forma, si saliesen a la luz, podrían provocar algunos cambios, pues no salen, evidentemente. Bien, voy a aportar la pequeña presentación no es lineal, sino que voy a aportar datos que yo considero relevantes y luego vosotros hacéis vuestras conclusiones. Hablaré ahora de lo que es la teoría de las puertas giratorias, no sé si lo conocéis. Hablaré también de la profecía autocumplida, lo que se gasta en armamento, de la doctrina de shock, de la lista Falciani, del coeficiente de Gini y de algunos datos más. No sé si habéis oído hablar de la lista Falciani, supongo que sí, porque está bastante... Los medios al menos la han tratado últimamente. Falciani era un informático que entró a trabajar en UBS, en la filial que tiene en Ginebra, un informático joven, bastante potente, que vio que como cada día se evadían miles de millones de euros que desaparecían de Ginebra y aparecían en Hong Kong gracias a un programa informático, se llama Hexagon, sí, Hexagon, lo digo bien. Este programa lo que hacía es evadir fiscalmente miles de millones que desaparecían de Europa, aparecían en Asia, pero no dejaban rastro. Entonces, claro, Falciani empezó a pensar y dijo, bueno, esto no puede quedar así, esto es un exceso. La ética le movió y ¿qué hizo? Reaccionó. Hizo una lista con 130.000 evasores fiscales de toda Europa, incluidos centenares de defraudadores españoles. Falciani ha estado encerrado en la audiencia, bueno, aquí en Barcelona, estaba en la cárcel, una comisión rogatoria suiza lo tenía encausado, España lo admitió, darle una prueba como medida cautelar, lo encerraron, ahora ha salido porque está colaborando con el fisco español. Lo que hizo este ex empleado de HSBC, Hong Kong Sangam Bank, es dar una lista. Entonces, esta lista pasó a manos de la ministra del ramo francesa y a su vez esta la envió a España. De entre los evasores españoles hay al menos 653, me parece que son, entre los cuales está, pues, por ejemplo, los Botín, ¿no? Bien, parece ser que España no va a extraditar a Falciani a Suiza, pues precisamente porque está colaborando con el fisco, ¿no? En cualquier caso, países como Reino Unido o Irlanda lo que hacen es que estas listas de defraudadores, como la de Falciani, la cual está contrastada y es cierta, es veraz, es válida, lo que hacen es una especie de pena de escarnio público, es decir, publicitarlas. Usted es defraudador, muy bien. Nosotros lo que hacemos, como mínimo, es que se sepa, para que luego los consumidores y usuarios puedan reaccionar en consecuencia. Yo puedo no comprar unos productos de alguien que sé positivamente que está eludiendo el pago de impuestos en mi país, ¿no? A ver. Bien. Bueno, ya lo he dicho. En España, sí, limitándolo al caso español, son hechos 653, son 659 contribuyentes, todos personas físicas, salvo 2 empresas. En total, la cantidad declarada en España por los defraudadores de la lista Falciani son 6.000 millones de euros. Es decir, estamos hablando de 1 billón, con B de burro, o de Barcelona, de pesetas. Bien. Ahí quedan, no doy más datos sobre esto. Paso a lo que es la tesis de las puertas giratorias.
esta teoría lo que dice, bueno, y además está acreditado, no es que solo especule de una manera teórica, sino que está contrastado, que hay una creciente simbiosis entre gobernantes y el sector financiero. En el mundo anglosajón, donde se creó esta teoría, lo que se dice es que los directivos del sector financiero pasan a ser cargos o tener altos cargos como gobernantes de los países y viceversa. Los gobernantes, cuando dejan sus cargos, pues pasan a ocupar cargos en los consejos de administración de grandes multinacionales que le están compensando, que le están pagando así los favores que les hicieron cuando ostentaron el cargo público. Tenemos ejemplos en todos los países del mundo y en todas partes. En cualquier caso, por ejemplo, Rodrigo Rato, pasó a Bankia. Durante su mandato al frente del Ministerio de Economía y Hacienda, entre los años 96 y 2004, fue él quien dirigió la privatización de Telefónica con su amigo Juan Villalonga. Bueno, la presidencia quedó, él colocó a su amigo, pero es que él luego ha sido, cuando ha dejado el poder, pasó al Fondo Monetario Internacional y luego en Europa, en España, cuando volvió, pues fue a Bankia. Hay muchos más ejemplos. Aznar, por ejemplo, pasó a ser asesor externo de Endesa, cuando fue él quien completó la privatización durante su mandato en mayo de 1998. La retribución de Aznar es de 200.000 euros anuales. Esta cantidad se suma a su colaboración por otras 5 empresas. Pero bueno, esto es de izquierdas y de derechas. Felipe González, lo mismo, en diciembre de 2010, ahora es asesor independiente de gas natural, de la cual en 1994 su gobierno vendió el 91% de las acciones a la compañía pública Enagas. Antes de ser privatizada, habían importado, bueno, estáis leyendo todos la transparencia, supongo, incluso los expresidentes, ministros, altos cargos, secretarios de Estado, todos o una muy buena parte han pasado de estar en el gobierno a estar en altos cargos de empresas que les pagan los favores. Con grandes retribuciones. Bien, exministros, si queréis más datos, Abel Matutes, pasó del gobierno de Aznar, ahora está en Santander, Marcelino Oreja, ahora está en Fomento de Construcciones y Contratas, Ana Palacio, HC Energía, Manuel Pimentel, Baker McKenzie, bueno, etcétera, Piqué, Vueling, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto izquierdas como derechas. Los socialistas, pues Burrell en Abengoa, Martínez Noval, Elena Salgado, Endesa, etcétera, etcétera, etcétera. No se escapan más que unos pocos. Si queréis hablamos un poquito de una pincelada de historia de España sobre la crisis española. Muy brevemente, si os parece bien, hablaremos de las bancarrotas que ha tenido España a lo largo de su historia. La gente piensa que estamos ahora como estamos. No es la primera vez en la historia. España ya ha estado, y más de una vez, no una, sino al menos 7 veces en bancarrota. Es una tradición casi histórica. De hecho, es el primer Estado del planeta que se declaró en bancarrota. Esto se está repitiendo desde el siglo XVI. Al menos 13 crisis serias a lo largo de su historia. Ha sido la nación más moderna en la historia en quebrar. La primera quiebra española fue en 1557. España fue la primera en crear bonos y en no pagarlos. La primera bancarrota con Felipe II en 1557 arruinó a los banqueros alemanes Früher con 4 millones de florines de la época, que les dejó sin pagar, una quita al 40%, un plan de pagos diseñado por Felipe II, que no cumplió. En 1597 volvió a entrar en números rojos, luego Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Carlos IV, Fernando VII, hasta Isabel II. Franco también, y nosotros ahora. Bien, la bancarrota española pues tal vez tendrá algo que ver con otra variable sociológica, y esta es más polémica, pero yo la dejo. Es el segundo país del mundo donde más se roba. Según datos del Pocket World, un librito que se publica The Economist, que lo hace cada año, los robos en España son 1.188 robos al año por cada 100.000 habitantes, es de lo más alto de Europa y del planeta. Pero es que además, los que nos siguen en la lista de índice de robos, no sabemos por qué, pero todos son el ex imperio. Argentina, el número 3, México, 4, República Dominicana, 5, Costa Rica, 6, Chile, 7, Nicaragua, Ecuador, Uruguay, Panamá, Colombia. Todo fue el imperio español. Bien, he dicho que no iba a ser muy académico, pero los datos son bastante llamativos como mínimo.
Quiero hablar ahora de lo que es la llamada profecía autocumplida, cómo hacer quebrar un banco que esté sano. Sería otro título para la misma profecía. No sé si habéis estudiado lo que se llama el efecto Pigmalión. Pigmalión era un escultor. ¿Lo conocéis? Bueno, Pigmalión hizo una escultura, se enamoró de la escultura y dijo que esa escultura era su mujer. Según la mitología griega, Afrodita al final dio vida a la escultura. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la banca? Estar sano, perfectamente al corriente, sus cuentas, no tener deuda, tener un estado contable perfecto. La profecía autocumplida, que puede ser positiva o negativa, en cualquier caso la negativa lo que dice es que si yo dejo correr un rumor, por ejemplo, en este foro, digo que el Santander va a quebrar en 3 meses, que tengo información privilegiada y lo digo. Pongamos que cada uno de vosotros maneja, no sé, 100 direcciones de correo electrónico, ¿puede ser? Digamos que el efecto multiplicador, esto corre la voz y al final, que Santander, que estaba perfectamente sano, quiebra. ¿Y por qué quiebra Santander? Porque la profecía se autocumple. Es decir, la gente tiene duda, la gente por sí o por no, como el dinero es muy miedoso, va y quita el dinero del banco. Y eso sí que hace quebrar al banco. Pero no es porque el banco no estuviese sano en el momento cuando empezó a correr la voz. Es que la gente ha terminado sacando el dinero y finalmente el banco realmente ha quebrado. Es decir, se ha autocumplido su profecía. Esto es un ejemplo, pero es un ejemplo que ya ha pasado y que no es solo teórico. Esto pasa y, por ejemplo, en Inglaterra le pasó a un banco, ¿no? Más datos. Veis que no hay una conexión directa entre todo lo que voy tocando, pero yo creo que son pequeñas pinceladas para hacer un panorama de cuál es el estado de situación económico, no solo de España, sino pues de todo el planeta, ¿no? ¿Qué se hace frente a una crisis? No, bueno, antes, y relacionando con la teoría de las puertas giratorias, quiero hablar de Goldman Sachs. Seguro que todos lo conocéis, porque es el banco más poderoso del planeta. Bien, Goldman Sachs tiene mucho que ver con la teoría de las puertas giratorias. A ver, ¿dónde está esto? 193. Bien, se le llama el banco. De los del sector es el banco porque es el number one. Él colaboró y en gran medida que cayese otro de los grandes de la época, banca de inversión, Lehman Brothers, que en teoría quiere ser el detonante de la crisis actual. No sé si, bueno, la relación con lo que fue la crisis de la subprime. La subprime no es otra cosa que un préstamo a gente insolvente, para ver aumentados los bonus de los grandes dirigentes, los masters, que le llaman los masters del universo, entre ellos concediendo hipotecas, lo que aquí se ha dado basura o subprime. Estas hipotecas se dieron a gente que no tenía recursos, esto hizo quebrar a la banca y la banca lo que hizo es pedir ayudas al Estado. El Estado no puede permitir que los grandes bancos caigan, porque en teoría es algo sagrado, y lo que hace es convertir la deuda privada de los bancos en deuda pública que pagamos todos. Esto ha sido muy esquemático, excepciones a lo que acabo de decir, Lehman Brothers, un gran banco, y Estados Unidos lo dejó caer. En España, mi tesis, por ejemplo, sería que Bankia, el Estado debió dejarlo caer, y me es igual que caiga Bankia. Lo que no quiero es que nosotros, todos, hemos pagado 24.000 millones de euros solo para Bankia. Bankia, si no se administra bien solita, pues que quiebre. Y es que estos 24.000 millones de euros son buena parte de los recortes que estamos padeciendo, pues también en la universidad, en sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que caiga Bankia, me parece bien. Los accionistas, que pierdan lo que han puesto. El que invierte en acciones es que tiene un dinero y sabe dónde se mete. Nosotros no tenemos por qué apoyar a Bankia, si más se ha sido mal administrada. Pero bueno, volviendo a Goldman Sachs, cómplice de la ocultación de la deuda griega, tanto que se habla de la economía griega, que por cierto solo es el 2% del PIB europeo, igual que Chipre solo es el 0,2% del PIB europeo, es decir, a efectos prácticos despreciable. Aún así, aunque Goldman Sachs colaboró y mucho, de hecho, en Grecia no tenían nivel técnico suficiente para hacer lo que hicieron y ocultar toda la deuda que tenían, sin Goldman Sachs eso no hubiese sido posible. Esto en derecho se llamaría un colaborador necesario, en fin. Acusado por la Comisión del Mercado de Valores por fraude en la comercialización de la subprime. Y ahora tenemos el vínculo con las puertas giratorias. Mario Draghi, ex Goldman Sachs y gran dirigente de Goldman Sachs entre el 2002 y 2005. Es decir, por la época histórica ayudó a Grecia.
a defraudar. Bueno, pues resulta que en 2011 entró en el BCE. El ex primer ministro italiano, Mario Monti, lo mismo, es un ex Goldman Sachs. El modelo es que lo que es Goldman Sachs, según buena parte de la gente que ha estudiado el tema, es un modelo de especulación sin escrúpulos que colocó la economía capitalista al borde del colapso. Es decir, por ejemplo, un tsunami en Japón y una central nuclear que falla. Bien, el origen, aunque puede ser evitable, porque realmente las medidas de seguridad no eran las idóneas, pero es un tsunami y el hombre a día de hoy no puede controlar un tsunami. Sí podía haber puesto mejores defensas a la central atómica. Nuestra crisis no es casual, no viene de un tsunami. Es algo que es obra del humano y se podía haber evitado. La actuación de Goldman Sachs, entre otros muchos, ha sido y es la causa directa de la crisis que estamos padeciendo. La diferencia es que en Estados Unidos algunos sí que han desfilado y han ido a la cárcel. Aquí en España, nadie, ni uno. No hay. La banca, la que ha hecho esto, porque en buena parte ellos sabían que lo que sembraban recogerían, ha quedado totalmente impune. Bueno, casos excepcionales hay y algunos están encausados. Sentenciados, ni uno. Por ejemplo, la CAM, ¿no? Algunos de la CAM sí que están encausados. Pero, grosso modo, no. Las operaciones financieras están protegidas por un impenetrable secretismo que también usan los paraísos fiscales, y hasta tal punto que se le llama la hermandad. Los que están dentro de Goldman Sachs son hermanos entre sí, como una secta. Una red tupida de contratos con poder político y líderes de instituciones internacionales. Muchos ex Goldman Sachs tienen poder político y cuando lo dejan pasan a Goldman Sachs. Bien, no todo ha sido malo, vamos a ser un poquito más positivos. Hubo una época ya lejana en que el capitalismo vivió una época dorada. Volvemos un poquito de historia. Perdonar los saltos en el tiempo y que el cambio en países. Lo hago aleatorio, pero es que estos datos son relevantes en el orden que lo pongas, me es igual. Al final lo que quiero es que tengáis una visión de conjunto, ¿no? La época dorada del capitalismo, hubo un tiempo en que parece ser que el capitalismo sí que funcionó. Fue después de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo, los finales de los años 40 a principios de los años 70. Bien, más datos. El ingreso familiar se dobló tanto en Estados Unidos como en Europa, excepto ¿dónde? No, lo estáis leyendo, ¿no? El sur de Europa, donde habían dictaduras. Lo que hoy son los PIGS, mal llamados PIGS, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Allí no, porque habían sistemas totalitarios y no se dobló el ingreso promedio por familia. En Estados Unidos la renta total que poseía el 1% más rico. Hoy por hoy también hay un 1% de élite en todos los países del planeta prácticamente. El 1% bajó del 24%, de aglutinar el 24% de la riqueza de toda la nación de Estados Unidos, al 10%. En 1928 el 1 tenía casi la cuarta parte de la riqueza mundial, del país, también es a escala mundial, pero bueno, hablamos de Estados Unidos. Y a mediados de los años 70 ya solo tenía el 10%. Es decir, bajó 14 puntos la riqueza de los ultramillonarios y eso hizo que el capitalismo pudiese funcionar. ¿Cómo? Bueno, pues esto es muy fácil. La economía, el sistema básico. Tengo un poder adquisitivo más alto, compro más. Yo compro más demanda. Más demanda que genera más oferta. Más oferta, pues que genera más riqueza. Y se redistribuye la riqueza. Una gran demanda doméstica es el motor de la economía en los países ricos. Bien, hay una salvedad, esto hoy por hoy ya no tiene mucho sentido, porque la crisis, aparte de ser sistémica en la economía, tenemos limitaciones planetarias. No podemos seguir creciendo al nivel que lo estamos haciendo porque el planeta no crece más. Y esta es la limitación que queramos o no, y como diría al final, estamos abocados a corregir. No podemos seguir creciendo, al menos como lo veníamos haciendo hasta la fecha. Bien, en cualquier caso, entre 1979 y 2007, el descenso en los salarios que genera mayor gasto público, el sector público que cubre demanda social cuando el sector privado no la atiende. ¿Por qué? ¿Porque no genera bastante riqueza? No, porque no la redistribuye.
Bien, ¿qué hace? Los estados también se endeudan para hacer políticas sociales para poder cubrir aquello donde el sector privado no llega. ¿Qué pasa? Que al haber una reducción del poder adquisitivo en los salarios, ¿qué pasa? Pues se genera una burbuja, pero ¿una burbuja de qué tipo? De deuda doméstica. La gente cuando no llega, se endeuda. Y esto hace, y es la perversidad del sistema, que la gran banca se enriquezca más. Gente más endeudada genera más riqueza a los que ya tienen riqueza, que son los bancos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el endeudamiento en esta época histórica pasó del 59% del ingreso familiar en el 82 a un insostenible 126% en el 2007. Claro, ¿a costa de quién? De las clases medias, que son las que normalmente mantienen el Estado y el estado del bienestar. Bien, esto lo voy a relacionar con la crisis del estado del bienestar. No sé cómo vamos de tiempo, yo voy diciendo. ¿Vamos bien? Bien. Intento ser rápido para poderlo explicar casi todo de lo que yo tengo previsto, ¿no? Bien, vamos a ir a la transferencia 29 y encontramos las consecuencias de esto, que es la crisis del estado del bienestar. Bien, he dicho que la desaparición de la clase media lo que genera es una crisis de todo el Estado, pero sobre todo el estado del bienestar. La clase media, normalmente, en los estándares económicos, es aquella parte de la población que aglutina entre el 70 y el 150% de la media de los gastos del país. Es decir, todos los que se muevan en estos porcentajes vienen a ser clase media. Por encima son ricos, por debajo son pobres. Y muy por encima son la élite, el 1% de los ultra ricos. Bien, está en declive en todo el mundo desarrollado, y más desde la actual crisis. Las consecuencias, bueno, la clase media en el 2000, ponemos el ejemplo, por ejemplo, Alemania sería un país modelo, y bueno, luego si queréis hablamos de lo que es el capitalismo renano, que es diferente al capitalismo anglosajón, no sé si daría tiempo, pero en cualquier caso, en el año 2000 la clase media era un 62%, en el año pasado ya era el 54% y en el 2020 está previsto que sea un 50%. Es decir, una caída en 20 años de más de 12 puntos. Esto históricamente es muy poco tiempo y lo que está significando es que el Estado se hunde. El Estado, tal cual lo conocemos, sin una clase media que es la única que paga impuestos, porque los muy pobres pues no pagan y los muy ricos pues tampoco, el Estado se hunde, así de claro. Entonces, el dilema sería entre la globalización del modelo anglo-norteamericano versus el modelo social europeo. Esta dicotomía, esta confrontación de modelos ya no es tal. El Estado europeo se acaba, punto. Y esto es lo que hay. Esta sería una de las consecuencias de lo que estamos, el panorama que estoy ofreciendo, que no es nada halagüeño. Pero bueno. ¿Qué genera esto? Vamos a la 24. ¿Cómo se hace todo esto sin que haya una revolución? Es difícil que gente preparada, que gente de clase media, que gente con formación, que gente que ya tiene un estatus, una cierta cultura y una cierta economía, trague un shock tan importante sin reaccionar. Pero, por desgracia, esto sucede. ¿Por qué no reacciona la clase media? No hay una mayor reacción de la que estamos viendo. Pues bueno, es lo que Naomi Klein inventó, la tesis de la doctrina del shock. Es decir, sintéticamente vendría a ser que la gente en estado de shock no reacciona como reaccionaría en otro momento. El ejemplo bien claro es que la mayoría de los trabajadores, antes de que empezase esta crisis, luchaban por tener mejores salarios, mejores horarios, más vacaciones, adquirir derechos sociales, una guardería en centro de trabajo, etc. Hoy por hoy la gente lucha solo y se conforma solo con tener trabajo y punto, nada más. La doctrina del shock, creada por Klein, lo que dice, y bueno, creada no, le puso nombre, y quien la aplica son digamos, los grandes dirigentes. No sé si conocéis, aquí estoy en la Facultad de Económica, supongo que todo el mundo conoce la Escuela de Chicago, Milton Friedman, y lo que se hizo. Históricamente, lo sabéis, supongo, se trata en el programa, imagino que sí. Bueno, hay un debate doctrinal entre lo que es Keynes
y Friedman, ¿no? Pues está muy claro que a las políticas neoliberales lo que les interesa es Milton Friedman, pero de calle. ¿Y qué hacen? Pues la aplicaron en Chile en cuanto a la dictadura, la aplicaron en Argentina con las consecuencias que todos conocéis, pero también la aplicó Ronald Reagan cuando ostentó el poder político, y Margaret Thatcher también la aplicaron. Esto se sigue aplicando. Muy sintéticamente sería que cuando consigo que haya un acontecimiento traumático, no hablo de un tsunami, pero también podría serlo, sino una crisis del calibre como la que nos estamos moviendo, y mi tesis es que no es una recesión, sino que tenemos datos de gran depresión en España. De hecho, el porcentaje de paro español es el mismo, igual, idéntico que tuvo Estados Unidos cuando el crack de 1929, es decir, más de un 26% de paro, un 26%, pero entre el sector joven estamos en 53%. Bueno, estos datos son de gran depresión, no de recesión, que sería algo más suave. En cualquier caso, está comprobado, y así lo demuestran los libros de historia, que cuando hay un shock la gente no reacciona, o al menos no reacciona como sería previsible. Es decir, tragan y callan, sintéticamente. Pues esto es lo que está pasando a día de hoy. Alguien sí, que algunos sectores de población están reaccionando, pero lo que está pasando es demasiado grande para que no haya una reacción mucho mayor. No serían solo reformas, sino que estaríamos hablando de una revolución, ¿no? En fin. Descuardona, vale. Ya os queda un cuadro. Vale. Seré más rápido. Sí, sí. Yo me olvidé de decir que hoy, ya lo he dicho también, ¿no?, que más que ser un tema monotemático, y que es un mosaico, un conglomerado de temas que de cada uno de ellos hace 2 o 3 slides, porque si de cada uno de ellos distribuyera los 15 o 20 que hay, pues serían 300 transparencias y sería muy, muy, muy largo. De manera que estamos haciendo, fijaros también que es descriptivo, no ha hecho ninguna, bueno, ha hecho un par de digamos, reflexiones, pero es descriptivo. Entonces, me ha avisado, por lo tanto, ya no sé que queda feo, pero hemos pactado hacer el break, en decir, esta es lo que es la crisis, para pasar a la segunda parte, que serían las soluciones. Y yo creo que con 10 minutos o un cuarto de hora más de este mosaico ya sería suficiente, porque si no, nuestra cabeza hirviría. Este es el concepto. Bien, yo creo que el panorama ya está bastante bien descrito, o al menos según mi punto de vista. Este es el estado de situación. Ahora busquemos las soluciones. Nos dicen que las soluciones son los recortes y de ahí no salen. El discurso oficial es este, ¿verdad? Bien, propuestas que no son mías. Inspectores de Hacienda españoles. Transparencia 209. Propuestas son gente solvente, inspectores de Hacienda, son gente muy preparada, en teoría. Bien. ¿Qué dicen? Hay soluciones diferentes a las actuales, no políticas de otro tipo. Una, sería un gravamen especial sobre los movimientos de los fondos en paraísos fiscales. El dinero se mueve. Bueno, claro, si es con el programa Hexagon, ni así, porque nadie lo puede detectar. Pero bueno, como Falciani les está ayudando, igual sí que podrían detectarlo. En cualquier caso, un gravamen especial sobre los movimientos de fondos que vayan destinados a paraísos fiscales. Es difícil, porque el que lo saca ya sabe todas las artimañas, y yo soy abogado, aunque no fiscalista, de cómo hacerlo de forma que quede el menor rastro posible, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí podemos hacer es cambiar la normativa tanto del impuesto sobre la renta como el de sociedades, y regular como un hecho imponible que todo movimiento de fondos que tenga como origen o destino un paraíso fiscal deba tributar en el Estado al tipo del 24%. 24 lo dicen los inspectores. Yo creo que podría ser más. ¿Por qué no un 30 o un 40 si va a un paraíso fiscal? Segunda medida, no reconocimiento de la personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir el tráfico mercantil español. Bueno, todos conocéis lo que es el IBEX 35, pues por desgracia, del 35 creo que son 33 de las empresas más importantes de España tienen recursos o sociedades en paraísos fiscales. Y es público y notorio, o sea, claro, ya empezamos mal. En cualquier caso, hay medidas, al menos la legislación que pudiese atacar en alguna proporción lo que es lo que de nosotros depende. Siempre se va a escapar una parte, pero de lo que nosotros depende podemos cambiar al menos esa legislación. Más medidas. La prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales. Bueno, esta medida es fácil. ¿Por qué no se hace? Es que el BBVA, Santander, las gran banca española, todas,
reconocen que tienen filiales en paraísos fiscales. Oiga, pues es muy fácil, pruébaselo, punto. Cuarta, establecimiento de penas agravadas cuando el fraude fiscal se comete a través de la utilización de paraísos. Muy bien. El Código Penal, que es el gran instrumento legislativo para realmente conseguir medidas potentes, pues yo lo tipifico como delito y lo hago como le pongo una pena mayor, ¿vale? ¿Cuándo? Bueno, pues cuando el fraude fiscal se cometa utilizando paraísos, o las condenas supongan un ingreso efectivo en prisión. Es que nadie va a la cárcel en España por hacer todo esto. Y el daño social que hacen es mucho mayor que el de otro tipo de delictivo. Pues oiga, es que es fácil, usted tiene un código penal, úselo. ¿Vale? El problema es que si lo usasen, la florinata o buena parte estarían en la cárcel. Y eso... Las grandes otras propuestas, bueno, deportistas de élite que tengan su dinero en paraísos fiscales no podrán ser representantes de España en competiciones internacionales. Bueno, yo sigo la Fórmula 1, si Fernando Alonso corre bajo otra bandera, a mí me es igual. Pero al menos él o Nadal, o etcétera, que no digan que son españoles, porque usted, si es español, sea coherente y tribute en su país. Si no tributa, pues no use la bandera de España. Y yo no es que sea nacionalista de ningún sentido en el otro, pero está claro que si usted no es bueno para pagar impuestos de la bandera que defiende, pues hay una incoherencia grave, como mínimo, ¿no? Bien, hay un concepto que me interesa especialmente de entre todo lo que es la presentación en daros, por si acaso no lo conocéis, la deuda odiosa. La deuda odiosa, es que, lo bueno es que está creada esta teoría en Estados Unidos, considera que es una deuda execrable o ilegítima, una teoría de derecho internacional, que ya se ha puesto en práctica a lo largo de la historia. ¿Qué dice esta teoría de la deuda? Bueno, pues es la deuda contraída por representantes que usan ilegítimamente los intereses de los ciudadanos, y la consecuencia sería las sanciones que no lo pagan. Los ciudadanos no pagan la deuda contraída ilegítimamente por sus representantes. Es igual el país, es igual el sistema, ¿vale? No es exigible su devolución, ya que los prestatarios han actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto, dichos contratos, que hablamos de bonos o contratos comerciales, serían nulos legalmente. Esa es la sanción, porque hay una nulidad, y como en derecho lo nulo no deja efectos, pues la consecuencia sería que yo no devuelvo el pago de la deuda y que pague el que la contrajo ilegítimamente. Las deudas podrían considerarse personales, es decir, el monarca, el ministro, el presidente, el que fuere que contrajo esa deuda ilegítima, pues la va a pagar él, y si no, pues que el acreedor se la reclame a él. Lo que es seguro que no va a pasar es que los ciudadanos de a pie, el contribuyente, sea el que tenga que finalmente pagar algo que no se ha tomado en su favor, sino que le ha perjudicado, ¿vale? Bueno, esta teoría es bastante revolucionaria, pero yo estoy totalmente con ella. Aplaudo esta tesis, ¿eh? El ejemplo sería, en derecho, pues un contrato con un vicio radical del consentimiento en que una de las partes, la que se endeuda, pues está amenazada o coaccionada y no presta su consentimiento de una forma que realmente lo convierte en nulo. Nulo el consentimiento, nulo el contrato, y usted vaya a reclamar al que le estafó. Bien, gran parte de la deuda, y esto cómo se aplica a España y a toda Europa. Bien, gran parte de la deuda española y de Europa procede de la prisión en que los grandes bancos privados han puesto a los países respectivos. ¿Cómo es esto? Dices, este ejemplo, ¿cómo se aplicaría? Bien, el BCE no puede dejar a la banca española, sino a los bancos privados. No puede dejar directamente. Si España tuviese su banco central como tuvo antaño, el Banco Central podría dejar al gobierno español. Pero aquí, ¿qué pasa? ¿Dónde está la trampa? El BCE solo puede dejar, el Banco Central Europeo no cumple sus funciones de auténtico banco central y solo puede prestar dinero a la banca privada. Muy bien. ¿Lo deja a la banca privada? ¿A qué porcentaje? Al 1. ¿Y qué hace la banca privada? Compra bonos, compra deuda de los estados. ¿A qué porcentaje? Al 7%. Claro. Están llevando un 6, un 7 o varios puntos, muchos, con nulo riesgo, a costa de los estados, a costa del contribuyente.
Es muy fácil. Es deuda segura. La deuda soberana, históricamente, salvo las quiebras del Estado español, que poca gente conoce, se ha considerado como una deuda muy baja, como factor de riesgo muy bajo. Y, bueno, pues perfecto. El BCE me deja a mí, yo qué sé, 4.000 millones de euros. Yo los coloco en deuda española, deuda soberana, por 7 puntos por encima y me forro, literalmente. Esfuerzo ninguno. Esto es una deuda odiosa. Es decir, el legislador que pactó que el BCE no cumpliese las funciones propias de un banco central, sino que tuviese siempre necesariamente que dejar a la banca privada, esto lo que hizo es generar un daño social a todas las economías del euro brutal. Es decir, si hoy el porcentaje de deuda español está rayando el 90% del PIB y del orden de 1 billón de euros, si nosotros tuviésemos nuestro banco central español, como antaño, en lugar de tener una deuda del 90% y pagásemos el 1% al que presta el BCE a la banca privada española, la deuda soberana española sería solo de 14 puntos, no del 90. Este dato es importante. Bien, si desde el 89 hasta el 2011 la deuda primaria del Estado se hubiera financiado, bueno, ya lo he dicho, aquí lo tenéis. Sí. La deuda acumulada, que es el resultado de una opción que se ha impuesto. Bien, dicho está, dicho queda. Recursos hay, como mínimo, para decir, bueno, esta deuda no la pago. O si no, quitas, como mínimo espera, pero es que de momento no se está haciendo nada de esto. Bien, voy a ir más rápido, pero esto del concepto de deuda odiosa para mí era importante. Vamos a buscar otros países, modelos de otros países, que Islandia, por ejemplo, una quiebra por todos conocido, ¿cómo reaccionó en lugar de las medidas que ha tomado España? ¿Qué hizo Islandia? Bueno, entró en quiebra en el 2008. Los 3 principales bancos suponían el 100% del sistema financiero islandés. Hubo una contracción del 7% del PIB, o sea, brutal. ¿Vale? ¿Qué pasó en Islandia? Muy bien, hubo un movimiento social importante, no como aquí. Cayó el gobierno, se hizo un proceso constituyente, una nueva constitución, se hizo un juicio al primer ministro, se hizo un referéndum, se decidió no pagar la deuda, asociarlo al tema de la deuda odiosa, y lo que se hizo es, bueno, es que para mí es muy fácil. El banco que se ha endeudado, que lo pague él. No tenemos por qué los contribuyentes pagar las deudas de los bancos. Dejaron caer a la banca, hoy tienen nueva banca, no ha pasado nada, Islandia está creciendo, no cargaron a los ciudadanos por los errores ajenos de los bancos y por los errores de los gobernantes. Islandia está creciendo, hoy por hoy está creciendo. En muy poco tiempo se ha recuperado rápidamente y está bueno, creciendo, cosa que aquí estamos en caída libre. Lo que se protegió sobre todo es el estado del bienestar. Hoy está creciendo al 2,4%, datos del año pasado, no los tengo los actuales. El consumo privado está al 3%, el sistema bancario hoy solo aglutina el 200% del PIB, no en 900 como en la época de la burbuja. Los bancos están capitalizados, desempleo de un 6%. Lo normal es que se diga que por un 5 debajo ya no es desempleo, sino que es gente que no quiere trabajar. O sea que un 6 está muy bien. La deuda pública del 100% del PIB, la deuda privada sigue siendo alta, ¿no? Bueno, no lo tienen todo en tan poco tiempo, pero realmente lo que ha hecho Islandia tiene mérito. Podría ser un ejemplo a seguir. Más ejemplos, bueno, no tan radical como Islandia, pero hay un país que era el primer exportador de naranjas y que hoy es uno de los mejores en cuanto a ciencia y tecnología y avance científico. Supongo que todos lo conocéis, es Israel. Hace 30 años era el primer exportador de naranjas. Hoy exporta tecnología, software, ingenieros, patentes. Tras el Silicon Valley de Estados Unidos, tiene la mayor densidad de startup por metro cuadrado, unas 4.000. Hablamos de una población de 7,1 millones de habitantes en Israel, Solo 7,1 millones. Adelanta a Estados Unidos en inversiones por capital emprendedor, la renta con una per cápita de $170 por habitante, en capital emprendedor, no en renta per cápita. Bien. Tiene decenas de centros de investigación y desarrollo. Se han colocado ya todas las grandes, la mayoría Google, Intel, Microsoft, HP, Apple.
Tienen miles de ingenieros en el Silicon Wadi, que así se llama, el Silicon Valley israelí. Cada día en Israel nacen 2 nuevas startups, ya sabéis todo lo que es, tecnológicas. El gasto en I+D, en investigación y desarrollo, es el más elevado del mundo, un 4,9% del PIB en el 2001, cuando España es del 1,3%. Y cayendo, porque como mínimo el año pasado en España en investigación y desarrollo yo tengo entendido que cayó más de un 25%. Bien, el paro es del 5% y el crecimiento económico es del 3%, era en el año pasado. También quiero decir otro dato, es una de estas transparencias que no sé ahora dónde cae. Alemania hace 2 años lo que hizo en plena crisis es aumentar la partida en investigación y desarrollo en más de 50.000 millones de euros. En plena crisis lo que hicieron es invertir en I+D. Francia aumentó un 2% su inversión en I+D en plena crisis económica. Nosotros, pues, recortamos. Bien, hay más soluciones y esta ya es, digamos, una de mis preferidas, la economía del bien común, no sé si la conocéis. Christian Felber ha salido en Singulars, ha hecho presentaciones en la Pompeu Fabra. Espero que lo conozcáis, yo lo sigo. Él solito ha creado lo que se llama un concepto de la economía del bien común. Es una economía alternativa, fundado en principios que rigen las relaciones humanas, la confianza, la cooperación, la solidaridad, etcétera, etcétera, y estimula y promociona valores como la dignidad, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, muy importante, la justicia social, la democracia, la transparencia, etcétera, etcétera. Los criterios a seguir en todas las empresas serían que sean o éticas y o justas, ¿vale? Serán competitivas, pero siempre y cuando se basen en estos valores, no solo en el crecimiento. Las empresas desleales son aquellas que infringen estas reglas, compiten deslealmente, por ejemplo, pues contratar niños en la India, trabajan con trabajadores explotados, salarios miserables, contaminan, medio ambiente. A mí me es igual si la empresa genera mucho beneficio y da trabajo a gente en condiciones deplorables o de explotación. Utilizan los beneficios de las empresas y si se adaptan al comportamiento ético, esto hay un ranking para valorar cada empresa. Y no todo vale. La financiación, por ejemplo, a los partidos, el enriquecimiento a algunas personas, las inversiones en armas o los negocios degradantes para la dignidad de la persona. Todo esto está fuera. Es algo muy parecido a lo que es la banca ética, que supongo que ya todos conocéis. Los límites, por ejemplo, en los salarios, los limita a 20 veces el salario mínimo interprofesional. Nadie puede ganar más de 20 veces el salario mínimo interprofesional. Los comportamientos no pueden vulnerar lo que es la ética, los valores de la ética. No puede haber desigualdad social. El mundo debería ser más justo y sostenible. Bien. Esto, que parece muy bonito y dices, pero bueno, esto es solo la teoría, esto funciona. De hecho, en Austria, de ahí viene esta tesis, más de 700 empresas ya están aplicando lo que es la economía del bien común y funciona. Cada vez se están adhiriendo más empresas, no solo en Austria, sino también en Alemania. Y de hecho hay una corriente, aquí tenéis la foto de este hombre, un hombre joven, y está arrasando, cada vez va más. Esto es algo que prospera y esperemos que vaya así, porque el crecimiento que está haciendo es muy grande, muy importante. Se están adhiriendo a sus tesis economistas, catedráticos. Es un movimiento que está yendo a más. Pero bueno, hay más teorías. De Blue Economy, lo que dice esta teoría, pues sería un sistema económico inspirados en la ecología. Está creciendo también mucho en empleos sostenibles, socialmente ecológicos o sostenibles. Cualquier proceso vivo genera desechos. Aquí lo que se hace es que las empresas que generan residuos comparten estos residuos y gratuitamente se los da a otras empresas para que ellos sean capaces de emplear estos residuos para no dañar el planeta. Esta teoría no está triunfando tanto como la del bien común, pero también funciona. Es más ecologista, digámoslo así, la otra pone más tal vez el acento en el ámbito de lo social, pero lo lógico, lo que tiene de bueno es que tiene, aunque sea muy ecologista, tiene una componente económica que funciona. Ejemplo, pues la conversión de gases contaminantes de una hidroeléctrica de carbón, los restos los da como nutrientes para una alga que se llama espirulina, y esta vez, a su vez, sirve para combatir la malnutrición por hacer productos bioconsumibles.
etcétera, etcétera. Esto tiene bastante que ver con factores de aprovechamiento, no hay residuo que no se utilice y esta economía sería la que sería sostenible. Voy acabando, ¿eh? Hablaré de la economía verde, es bastante parecida también. Bueno, el consumo colaborativo, me lo salto. Todo lo que serían cooperativas, todo esto ya supongo que lo habéis tratado. Voy a concluir, porque supongo que vamos mal de tiempo, ¿no? Conclusiones y ya está. Luego es que puedan preguntar algo, ¿no? De entre todo lo que estoy soltando. Bien, ya solo para vincular estas últimas tesis, ¿qué le está pasando a la Tierra? Antes he dicho que el sistema capitalista, la crisis es de sostenibilidad, es una crisis que no es solo económica y punto, es una crisis mucho más importante. El crecimiento anual de la población es cada año hay 77 millones más de habitantes, la transformación de más de mitad de la Tierra, de la superficie terrestre, ya está convertida en áreas urbanas y agrícolas. Si se supera el 50% de la transformación del planeta, entonces ya lo que va a pasar aquí es que es el colapso de la Tierra. La población, si continúa creciendo al nivel actual, en el 2025, o sea, ya las consecuencias se notan y ya no habría lo que se diría un factor de marcha atrás, no habría arreglo posible. En el plazo de 10 años, el incremento de la población mundial y la transformación de la superficie habría alterado más del 50% del planeta, no habría remedio, entonces es el colapso, digámoslo así. El mundo genera comida, y este dato también es importante, para alimentar a más de 12.000 millones de personas y cada año mueren de hambre 37 millones de personas cuando la población es solo de 7.000 millones. Es decir, podríamos estar alimentando a 5.000 millones de personas más que nadie muriese de hambre, ¿eh? Conclusiones. Acabo ya. 265. Bien. La primera solución sería tal vez neo-keynesiana, corriente a la que yo más me apuntaría, junto con Paul Krugman y Joseph Stiglitz, dos premios Nobel que supongo que todos conocéis aquí. En momentos de recesión no es adecuado recortar el gasto. Los déficits a corto plazo no son un problema. La economía deprimida y el desempleo masivo, eso sí que es el verdadero problema. He olvidado poneros una transparencia que quería hablaros, pero supongo que ya la habéis leído porque es reciente, ha salido en la prensa. El efecto multiplicador de las medidas de austeridad fiscal que se está haciendo ahora, el FMI acaba de reconocer hace pocas semanas, el efecto multiplicador de recortar el gasto público, ellos lo pensaban que sería por cada euro medio euro, el FMI y el BCE, y la troika comunitaria, de hecho. En verdad está comprobado que por cada euro público que dejas de invertir, en lugar de afectar a la economía en medio euro, lo estás perjudicando en 1,5 euros. Este dato es importante también. Lo que habría que hacer, según mis criterios, sería invertir más y con más razón en investigación, desarrollo e innovación, regularizar los mercados para que la banca no pueda hacer el daño que ha hecho hasta la fecha. Creación, bueno, esto la tasa Tobin parece que sí, que tirará adelante, de tasas a las transacciones de capitales especulativos. Por ejemplo, un 0,05 es poquísimo. Bueno, yo pondría más. Pero bueno, un 0,0% ya sería válido para tal vez disuadir. El problema es la City en Londres, ya lo sabéis todos. Encarezca lo que es la especulación frente a las inversiones a largo plazo, que es así, que son válidas. Dejar caer algunos bancos, ya también lo he apuntado antes. Si Estados Unidos dejó caer a Lehman Brothers, ¿por qué nosotros no con Bankia o la CAM o el Banco de Valencia? Las tomas de decisiones por su cuenta y riesgo. Las grandes corporaciones, más la clase política, no pueden seguir pensando al corto plazo el planeta si no es insostenible. Nada más. Muchas gracias por yo iba a decir ensalada de datos, ya sé que ha sido un cúmulo de datos, pero lo has clavado en una hora. Nos pretendíamos hacer una hora y hemos podido hacerlo en una hora, porque si no puede ser pesado, pero para mí me continúo fascinado por cómo ha estado estructurado. Y ahora me gustaría que si hubiera alguna, no sé, aportación, pregunta, reflexión, colaboración, apunte, pues tenéis la palabra. Sí.
Iba a decir, aquí hay un micrófono. Sí, hay dos. Yo no he entendido muy bien qué ha querido decir con el ejemplo de Israel. Si debemos, como hacen ellos, invertir más en investigación y desarrollo o qué. Pero Israel no me parece un ejemplo que sea extrapolable a España, porque tiene todo el apoyo económico de Estados Unidos, los lobbies israelíes de las grandes empresas, así que no me parece un ejemplo que se pueda... Bien. El lobby judío solo en Washington da trabajo a más de 1.500 personas. En la potencia del lobby judío en Estados Unidos hay tres grandes lobbies brutales, es el financiero, el armamentístico y el lobby judío, ¿vale? Estoy de acuerdo contigo en que Israel sin Estados Unidos no sería lo mismo, pero de la misma manera que España, cuando expulsó a los judíos que se ocupaban de la banca y a los mozárabes que se ocupaban de la agricultura, el imperio español cayó. Estados Unidos sin el lobby judío no sería lo que es. Al margen de, yo no estoy a favor, no soy en absoluto sionista, sí que valoro mucho lo que ha hecho Israel en 30 años de pasar de ser el primer productor y exportador de naranjas a ser uno de los países tecnológicamente más avanzados del planeta. Cuando yo apunto a Israel no apunto ni a la política con los palestinos, que no comparto, es solo I+D+I, ¿vale? Investigación y desarrollo. Para mí, el ejemplo a seguir, aparte de Islandia, sería Israel en cuanto a inversión en investigación. Si España no quiere ser un país digámoslo así, de paletas y camareros y vivir solo del turismo, España tiene que invertir en investigación y desarrollo. Si no lo hace, y lo que está pasando, que 400.000 españoles ya han inmigrado, los cerebros se van. Y eso es el peor daño que le puedes hacer al país. Este país solo quedaría entonces solo para ser un país turístico. El capital humano es la gran variable del país. Israel, aparte de su política exterior, que no me meto, Israel, la gran inteligencia que ha aplicado es invertir en capital humano y sobre todo en investigación y desarrollo, y eso yo lo aplaudo. No, sí, yo no me refería para nada a la política, simplemente estaba refiriéndome a las ayudas económicas que ellos reciben y que nosotros no tenemos. Sí, no, pero las ayudas económicas que recibe el Estado de Israel son principal y diría casi todas, van destinadas a armamento, a la compra de armamento de Estados Unidos, que es el primer productor de armas del planeta con diferencia. El segundo sería Rusia. Israel tiene misiles Tomahawk, tiene F-16, F-18, tiene misiles antimisiles, tiene baterías. Como el ejército de Israel probablemente es el mejor del planeta. Y las grandes ayudas que hace Estados Unidos para Israel son en efectos armamentísticos. Otra cosa es que tiene un efecto perverso, o si quieres, que no sería el deseable, ¿no? Que tanto invertir en desarrollo armamentístico también al final tiene una parte de investigación que luego se aplica a sociedad civil y avances científicos civiles, ¿no? Está claro que Israel, el servicio militar dura 3 años, las mujeres también hacen el servicio militar. ¿Qué pasa? Que la gente que hace el servicio militar en Israel aprende mucha tecnología. Porque los sistemas antimisiles, el ejército israelí en sí mismo, por ejemplo, en aviación es el mejor del planeta. Pues son gente, claro, el gasto militar y la tecnología tienen mucho que ver. También puede ser que esté relacionado. No sé si he contestado a tu pregunta. Es un efecto perverso, tal vez, la inversión en armamento, pero realmente, para mí, la inversión que está haciendo Israel en investigación y desarrollo, yo la aplaudo. Aparte que, de hecho... ¿Qué país del planeta tiene más premios Nobel que Israel? No solo Israel, los judíos, el pueblo judío. No hay nadie que tenga tantos premios Nobel como el pueblo judío. En Estados Unidos vienen a vivir unos 7 millones de judíos, en Israel 7,1, más o menos. El poder que aglutinan 14 millones de personas en el planeta es mucho, Al menos en un planeta de 7.000 millones, que 14 millones tengan tanto poder, sería objeto de otra ponencia. ¿Alguna otra aportación, aclaración? Dices que de las 35 empresas del IBEX, sí. 33 sí. defraudan. O sea, si ni las propias empresas españolas aprecian su propio país... Sí.
O sea, si el señor Amancio Ortega, que es de los más venerados en el mundo, no hace nada por su propio país, ¿qué podemos hacer nosotros? Amancio Ortega es la tercera fortuna del planeta, ¿vale? Amancio Ortega empezó de la nada, pero hoy tiene del orden de al menos 40, tengo otra ponencia sobre esto, 46.000 millones de euros los tiene él, ¿vale? Después de Carlos Slim, que es el primero, todos conocéis, supongo, la telefonía mexicana y América Móvil, etcétera, Amancio Ortega, Inditex, aglutina un nivel de riqueza desmesurado. Está claro que el problema es que no hay moral, es que en verdad no es el factor nacional tampoco. El problema es que cómo puede... Amancio Ortega está entre el 1% más rico de todo el planeta. De hecho, es el más rico de toda Europa, el tercero del mundo. El nivel de poder que acumula es extraordinario. Tengo otra transparencia también sobre Inditex, si queréis. Lo que quiero decir es él no tributa, pero ni el BBV, ni el Santander, ni Endesa, ni ninguna de las grandes tributan como debieran. Tengo otra transparencia que es la he saltado para clavarlo en el tiempo, la planificación fiscal agresiva. Lo que están haciendo las grandes empresas, entre ellas Inditex, es si el tipo impositivo en Irlanda es del 10%, o por ejemplo Chipre, era hasta hace muy poco del 10%, ahora lo acaban de subir al 12,5%. Si yo puedo tributar al 10 o al 12% en Europa, o sea, tener la seguridad de estar en el euro, y en mi país me tocaría tributar al 40-45%, lo que hacen está muy claro, crear filiales en paraísos fiscales. ¿Cómo lo hacen? Esto también lo hace Apple, Amazon, Google, todas las grandes lo hacen. Domicilian sus empresas en paraísos fiscales, dicen que lo que tienen aquí es una delegación, que cobra, aquí es como un comisionista, pero la principal está allí, entonces tributan allá, ¿vale? Para mí el remedio también es fácil, es que es el mismo remedio para los paraísos fiscales. Lo que hace falta, y es uno de los grandes problemas que tenemos hoy por hoy, la globalización es mundial a nivel económico, pero la globalización no se ha dado en el ámbito jurídico. Entonces, si tú gravases en todo el planeta con el mismo tipo impositivo los impuestos de la misma manera, se acabó. Es posible. Si la ONU... a ver, los paraísos fiscales son 50 estados pequeños o muy pequeños, ¿vale? Lo grave es que, por ejemplo, Inglaterra tiene las Islas Caimán, o España tiene Andorra, o Inglaterra tiene Gibraltar, o etcétera, las Islas Marshall. Pero si los grandes deciden que mañana no hay paraísos fiscales, no las hay. Los paraísos fiscales, por definición, son casi todos muy pequeños y dependientes, ¿vale? Gibraltar sin la economía española no es nada. Andorra sin Francia y España no es nada. Las Caimán no es nada. Las Vírgenes tampoco. Chipre tampoco. Puedes hacer caer cualquiera de estos estados cuando quieras si sois los grandes. Si hubiese voluntad política, si la troika se pusiese de acuerdo, no, pero pero no es porque no sea posible, es porque no hay voluntad política. Pero posible, es perfectamente posible. Porque no hay voluntad, pero no es porque no se pueda. Es facilísimo cargarte los paraísos fiscales de un plumazo si hubiese voluntad política. Se ponen de acuerdo las grandes economías del planeta. Si la OCDE, no digo ya todo el planeta, la OCDE decide que mañana no hay paraísos fiscales, no los hay. Mira, yo he dicho antes una cosa, y es la profecía autocumplida. Si de aquí cada uno usa, pongamos una media de 50 o 100 direcciones de correo electrónico, sabéis lo que es la comunicación viral, ¿no? Bien, ahora tenemos Internet. Y cualquier persona pequeña que sea con un blog puede mover el mundo. O sea, puede influir de una manera radical que de otra manera antes era imposible. Los más media están viéndose superados por la sociedad civil, porque los poderosos, aunque les pese, han dado un armamento muy poderoso que es Internet. Ya me estoy yendo del tema, pero las primaveras árabes es gente universitaria con móviles o internet y en paro, en países donde hay dictaduras, ¿vale? Y el cambio solo está empezando. Yo creo que es posible. Y de hecho la gente está llegando a un límite que posiblemente reaccionen finalmente. Y hay un instrumento que es... A ver, otro ejemplo español. El 11M y los SMS.
la única democracia avanzada de Occidente en que un gobierno ha pasado de tener mayoría absoluta a no tener el gobierno ha sido el PP en el 11M. Porque 1 millón de jóvenes se movilizaron y usaron, entonces no había Facebook ni Twitter, SMS y mails. Y ese 1 millón de jóvenes que decidió ir a votar hizo que cayese el primer gobierno de todo Occidente que no pasó ni a mayoría relativa ni a mayoría absoluta, no renovó, cayó estrepitosamente, porque 1 millón de personas se movieron, jóvenes. Yo creo que también hay motivos para la esperanza, porque si no, con los datos que os he dado, apaga y vámonos, ¿no? Ya. Pero solo es derrotado el que cree serlo, Séneca. O puede el que cree que puede. En fin. No sé, si hay más preguntas. ¿Algún comentario más? Son las 5:20. Le paso la palabra a la doctora Subirá. Bueno, yo creo que hoy ha sido una magnífica conferencia. Qué lástima los que se la han perdido, no saben, vamos, la cantidad de cosas que se han quedado sin conocer y pensar y sin reflexionar. Es una conferencia típica. Yo, como muy bien ha dicho el señor Tribó y como muy bien luego ha reafirmado el profesor Casas, pues un conjunto de píldoras, de llamadas de atención, pequeñas reflexiones, de decir, bueno, en lugar de ser una conferencia pues con un orden tradicional en el que pues la primera parte, la segunda parte, la tercera parte ha ido saltando de un punto a otro, siempre tratando de sacar aspectos duros, aspectos posibilistas, y yo creo que a mí me ha parecido muy entretenida, muy ilustrativa. No es la primera vez que lo escucho al señor Tribó, quizás pues en eso coincido con el profesor Casas cuando lo vimos en otro ámbito, a una conferencia que dio. Nos gustó mucho, nos creó muchísima polémica, quizás en este caso el grupo al que se dirigía era un poco más adulto, o sea, no joven como vosotros, sino un poco más adulto, y realmente generó pues muchísimas preguntas, muchísimas apreciaciones y observaciones. Y bueno, pues lo que sí me parece interesante es decir, mostrar el aspecto oscuro, ¿no?, de la crisis. Es difícil. No hay demasiado motivo, así con esa foto fija para grandes alegrías, pero también nos ha mostrado instrumentos que nos tienen que dar una cierta esperanza para poder encontrar un camino. No siempre los modelos son totalmente adaptables, probablemente pues sería imposible que un país como España consiguiera un camino, una senda como la que ha desarrollado Israel, pero bueno, cada uno tenemos nuestros aspectos culturales, nuestras costumbres, nuestra forma de ser, pero seguro que todos tenemos alguno de los elementos que nos puede animar a ese cambio. Bien, yo no tengo más cosas que decirle. La verdad es que me hubiera encantado que hubiera seguido hablando. Por mí no había problema. Pero él también tiene sus obligaciones y ya sabéis que nuestros conferenciantes son personas que nos ofrecen su tiempo de manera gratuita, libre, y se lo agradecemos profundamente. Estamos en una universidad pública, es una universidad pues que a lo sumo pues, le podemos agradecer su presencia con un libro, pero no poca cosa más, no tenemos recursos para hacer otras cosas. Por lo tanto, apreciamos tanto el que estén aquí con nosotros, el que nos expliquen cosas tan interesantes, cada uno en su ámbito. Los empresarios para abrirnos ideas, para mostrarnos el mercado. En este caso, pues como el señor Tribó, que no es ni profesor ni empresario, pero que yo creo que todo lo que nos ha dicho, pues por lo menos vamos a pensarlo. En algunos casos vamos a pensar, cuando veamos en prensa algunas de las cosas que él nos ha comentado, volveremos a pensar e intentaremos ver qué hay más allá y quizás podremos tener una cierta esperanza. Lo dejamos aquí. Gracias.